Alejandro, Sí, correcto. ¿Te escucho bien? ya estaba grabando. Sí, ya. Justamente eso estaba haciendo. Estaba poniendo a grabar. Ah, listo. Entonces vamos a comenzar el semillero de inteligencia artificial. Como estamos empezando en este 2 semestres, iniciando así con webs, noticias, aplicaciones de la inteligencia artificial dedicada a la ingeniería o a la ciencia. La idea es que no solamente esté yo presentando eso, o sea, que esté dando el tema, sino cada uno de ustedes busque, investigue y pase adelante a darnos una explicación corta, que sea cortita, como la que yo realizo, a dar a conocer eso. ¿Para qué? Para que también les inciten a la investigación y estén también activos en el semillero. Y entre todos tomemos algo más activo. Bueno, la noticia que investigué fue la IA sugirió 40.000 nuevas armas bioquímicas. ¿Cómo fue? Entonces, la inteligencia artificial, en vez de, aparte de que nos brinda a nosotros, nos puede brindar un beneficio, una mejor vida, también puede ser un arma de doble filo, o sea, también nos puede causar daño. Eso ocurrió en una investigación que se llevó a cabo, con la inteligencia artificial para encontrar nuevas aplicaciones para fármacos. Entonces, se utilizó ese proceso, en el cual se estaba enfatizando nuevos químicos para la creación de estos productos. Y para eso se centraron en una variable tóxica en familia que fue la BX, que es la acetilocoindosterasa, que es una toxina que tiene la composición de los fármacos. Y la toxina puede causar lo que es parálisis muscular y diafragma de los pulmones. O sea, una muerte lenta y dolorosa por ella. Entonces, lo que ellos realizaron fue eliminar esa toxina y recrear también comportamientos con esa toxina para mirar cuáles fueron los patrones adecuados para contrarrestar ese fármaco, esa, ese punto. Pero también descubrieron nuevos productos que puedan, o sea, no productos, no, nuevas toxinas que pueden afectar nuestro sistema que son más fuertes que esta. En un total descubrieron 40.000 formas de su composición para que, bueno, lo afecta la integridad de nosotros y también la ética. Es dando a conocer de que la inteligencia artificial, ese punto, que la inteligencia artificial también nos ayuda a resolver muchos problemas que pueden encontrarse en el universo, pero también puede ser un arma de doble filo, que puede usarse en el desarrollo de procesos que pueden ser potencialmente peligrosos. Esta investigación la realizó Urbina F. Lenton, fue publicada en marzo de este año, todo proceso, y quedaron asombrados porque fue como un proceso ellos lo entrevistaron y fue como que un error de introducir en el dato de cuando hicieron en la inteligencia artificial cuando encontraron esos patrones. Bueno, eso fue la pequeña noticia de la investigación que planteó y a tomos esto se ha llevado, puede decir, la ciencia se ha podido aplicar no solamente a lo bueno, a los beneficios, sino también a causar cosas malas. Por ejemplo, en el año 1916, Fritz Haber, no sé si lo conocen, es un químico. Él ayudó lo que fue también él creó un fertilizante sintético y gracias a él la humanidad tenemos ahorita alimentos. Porque si no hubiera sido ese fertilizante, la población que hoy en día en el mundo no había abasto con alimentos que estaban en esa época. Entonces, y el nitrógeno que tiene la tierra se estaba reduciendo, porque esa separación, ya que la composición química de ellos se separa tienen que utilizar bastante energía para separarse, entonces para unirse no. Y ese proceso natural era muy, muy lento y los nutrientes de la tierra se estaban acabando. Entonces, Frank Haber, él hizo una investigación y descubrió y hizo ese proceso sintético, pero también aportó con
mismo proceso creó armas que aportaron a la Segunda Guerra Mundial. O sea, salvó y acabó muchas personas, porque no lo hizo obligado, sino se ofreció voluntario. No sé si han escuchado sobre él. Creó varios explosivos y creó el famoso humo verde que trabajaban en las trincheras, que causaban la asfixia, casi parecido al comportamiento que tenía el diafragma muscular de los pulmones, y causaban esa asfixia a los soldados que estaban en el proceso. Y él ganó el premio Nobel. Fue una controversia porque fue como que él fue declarado, ¿cómo que se dice? Se me olvidó el término. Declararon culpable de guerra, pues, algo así, no sé, no me acuerdo. Ah, crimen de guerra. Fue declarado crimen de guerra. Entonces está demostrando que la inteligencia artificial también puede ser utilizada en cosas que nos pueden perjudicar, no solamente a los humanos, sino a todo el planeta, a todo ser vivo que lo compone. Este, Este es el artículo en el cual descubrieron Cristian, los, dejó de proyectar la pantalla. sí, este es el artículo en el cual se hizo la pequeña investigación que estuvieron desarrollando. Y listo, muchachos. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿Qué otros, bueno, para todo el mundo, ¿no? La pregunta, ¿qué otros problemas puede tener la inteligencia artificial? Ya me han ido hablando de eso, ya me hablo de la conciencia de que vivimos en cualquier como mandatos, pero yo no sé qué punto eso vaya a ser como Ser muy autónomo, o sea, ser independientes y cada uno tenga su visión del mundo, como lo que uno ve en las lecturas, o uno ha leído en las lecturas de ciencia ficción, en el cual por eso me gusta la ciencia. Ahí pasa todo lo que va a pasar. ahí, No, eso es verdad. Eso, de hecho, yo no sé si vieron la noticia hace unos meses, un par de meses, entraron a de Google por lo de... porque estaban investigando que era sintiente. Sí. Bueno, que tenía emociones. Y eso es un tema, ¿sabes? Kill. Estamos prohibidos hablar de eso porque no lo podemos controlar. Y la verdad es que si tenemos un sistema que ya prácticamente va a tener más de unos que diferenciado. Sí, como se mencionó, hace un proceso mejor, como menciona esta frase, es más rápida que los humanos en su procesamiento. O sea, la IA nos ayuda a resolver desde problemas cotidianos hasta los misterios del universo. Ellos están procesando velocidades increíbles. Hay muchos problemas éticos y los ingenieros tenemos bueno, literal esta dificultad porque nosotros la parte técnica la hacemos, pero la parte ética la hacemos a los filósofos. Eso es complicado. Sí. Entonces, hay muchas cosas que vamos a terminar implementando y no vamos a tener claridad hacia dónde nos vamos a ir. Por ejemplo, un problema muy reciente de que lo vimos este último año en procesos de elecciones y todo eso fue los deepfakes, ¿no? Eso está basado en inteligencia artificial. Ya te pueden poner con un par de grabaciones de imágenes tuyas, una máquina por ahí la área como una persona falsa. O sea, te pueden inculpar, te pueden sacar videos de altísima calidad que estaban leyendo también. Se está usando inteligencia artificial para bloquear los algoritmos de trading, o sea, para sobresaturar los sistemas que utilizamos para como compra y venta de activos y todo eso. Claro, ahí también puede haber hackers que pueden usar esas capacidades y conectan al sistema. Entonces, bueno, ahí van las guerras, las armas también para... Y por ejemplo, que mostré que se puede utilizar como un arma biológica.
Y bueno, ahí los inventos a veces es complicado tomar. Tengo un amigo que lo llamaron para trabajar en Vice Systems, que es una empresa de armamento. Y bueno, era balística, lo que hace. Entonces, bueno, yo trabajé y estudié eso para terminar desarrollando armas para matar gente. Esta fue a varias noches conversando. Al final lo hace porque los salarios son buenos, pero terminas trabajando con el diablo. Sí, Y eso es una cuestión que es complicado. Yo me acuerdo cuando yo me gradué, ya hace muchos años, había un movimiento en Estados Unidos de los estudiantes de la LU, de ingenierías, como boicoteando los puestos de sectores que oprimían con el capital a otras personas, a bancos, sectores de energía, etcétera. Eso es reclutan gente buena, ¿no? Y las otras diciendo, no, en Harvard de hecho tenemos un programa, esa época que era, bueno, no se vayan para allá, no van a hacer sostenible, ambientalmente, bla, 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 bla. Pero eso casi no se ve, porque al final ese esfuerzo compite con el dinero. Bueno, ya veremos qué pasa con esto. Sí tiene muchos problemas también. Los puestos de trabajo que va a ocupar van a causar que la gente tenga que cambiar su forma de pensar. sí, fue para como la segunda revolución industrial, en la cual hubo despidos Sí, masivos. sí, Y eso va a haber bastante porque va a reemplazar. Y va a haber también gente que se va a capacitar en, va a ser también beneficio, aunque va a haber beneficio de pero yo que siempre espero va a haber profesionales que van a no, que interactuar con tengamos que ellos. trabajar menos. Pero es parte sobre eso que decía que los trabajos es no para reducir, no, que se van a vivir de días de trabajo la semana, haciendo hoy día los que sean son creativos. Entonces, sería la parte media, la que hoy sería un soldador, un mesero, o cosas así, que van a ir a tratar a los hijos y van a tratar de trabajos a ver clase alta, a ver clase baja. Bueno, haciendo una búsqueda rápida ahí de los problemas, precisamente que va a aumentar la diferencia social. Y va a aumentar la diferencia de los Sí, también lo de manipulación de masas. Cuando fue en Bolivia, las elecciones y eso, en Bolivia hicieron protestas y yo vi algo sobre eso que estaban demandando a Facebook, porque Facebook había como por ejemplo, visto quiénes estaban, o sea, quiénes eran más propensos a cambiar su voto o a radicalizarse, y empezaban a mandarles noticias y cosas así, como a los servicios web que decían. sí. Hay una empresa muy famosa por eso. Era Boston Analytics. ¿Te suena? Algo así. Creo que Boston Analytics creo que la contrató incluso Donald Trump, estuvo con ellos también. Y ellos Sí. mueven la gente, Hay uno, analizan tu personalidad, alimentan con edad, lo que necesitas para cambiar de opinión. y eso también intervino cuando fue las elecciones de Donald Trump. Ahí me comentaban Yo lo demandaron. de que que intervinieron en eso y volvieron a hacer el equipo. Hasta Rusia estuvo involucrada en eso, estuvo involucrada en esa manipulación de datos. Y es una, todos son datos que se recopilan, se construye una base y en base a esa información se crean los patrones, que es básicamente el principio. Volviendo con Howard, con Chris Howard, la esposa por esa misma ética, ella se suicidó porque el esposo estaba haciendo eso. Ahí cuando llegó a la casa, ella se suicidó delante de él. Ahí es una historia, es bacana, bueno, bacana. Es interesante. Un poquito de conocer un poquito toda la rama, porque para mí, lo que es la ciencia y todo, en la ingeniería todo se conecta. Es un gran arte que conecta todas las ramas. Bueno, listo. Entonces, bueno, Alejandro, Vale, continúe. perfecto.
Bueno, no puedo hacer aportes a la charla porque la verdad, o sea, el audio de ustedes casi no se entiende. O sea, el profe, los muchachos que han visto los videos, es poco lo que se escucha. por favor. Vale, entonces voy a proceder a compartirles Una cosa la pantalla. que podemos hacer aquí, porque este salón ya no lo final. Sí, conectar un micrófono acá y dejarlo aquí. En unos auriculares, solamente conecta por la parte. Pero es que ahí sí se escucha bien. A mí sí me escucha bien. Sí, Cristian, pues a usted sí lo escucho más o menos bien, pero lo que hablaba el profe no lo escuché. Bueno, sí, Ahí se ve correctamente la pantalla. sí. Vale. Bueno, pues el día de hoy les traigo la charla respectiva a lo que son las librerías principales para, pues, análisis de datos e inteligencia artificial. Vamos a abordar el día de hoy eh, unas librerías principales que ahorita les voy a ir mencionando. Entre ellas van a estar NumPy, Matplotlib y Pandas. Esto es más que todo, bueno, sigamos a la siguiente. Bueno, las librerías principales para este tipo de actividades eh, se derivan en que necesitamos, uno, procesar datos, necesitamos visualizar los respectivos datos y necesitamos asimismo poder trabajar con los datos que estamos recolectando o bueno, visualizando. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener em, la librería para procesamiento de datos que va a ser Pandas, una librería para trabajar con los mismos datos que va a ser NumPy, que es para hacer arreglos matemáticos, ahorita les iré explicando eh, debidamente cada librería. Vamos a tener Matplotlib, que es una librería para visualizar los datos, o sea, para realizar gráficas de diferentes formas. Asimismo vamos a utilizar Seaborn, que es como una extensión o una librería que va ligada con Matplotlib, para también realizar gráficas, pero un poco, digamos, más atractivas a la vista, un poco más bonitas. Y pues ahí se encuentra una librería que se llama Scikit-learn, que ya es para aplicación de inteligencia artificial. Aún faltan más librerías como TensorFlow y otras que pues en otra ocasión les alcancé a mencionar. Em, pero pues por el momento para lo que es análisis de datos y el procesamiento solamente vamos a utilizar estas librerías principalmente. Bueno, hablando un poco de lo que es la introducción eh, de NumPy. Entonces, vamos a decir que NumPy es una librería de Python open source que pues introduce vectores y... Sí, podemos introducir vectores y matrices en Python con ella. Y pues posee numerosas funciones para trabajar con dichos vectores. Bueno, hablando un poco de lo que son los beneficios de NumPy, pues antes de hablar un poquito de la parte teórica, como podemos observar en la imagen, eh, NumPy introduce pues el concepto de lo que es un arreglo, o bueno, el vector. Vamos a utilizar vectores en una dimensión normalitos, podemos utilizar vectores en dos dimensiones o en tres dimensiones o en n dimensiones, que ya después les comentaré que tienen otro tipo de nombres cada uno de ellos. Entonces, hablando un poquito de lo que son los beneficios de utilizar NumPy, pues el principal beneficio es que permite una generación y manejo de datos pues bastante rápido. Nosotros le podemos ingresar una gran cantidad de datos y el procesamiento es supremamente efectivo. No es como que se va a demorar o, bueno, obviamente dependiendo ya si tenemos miles y miles de datos, pues puede demorar un poco, pero en sí es una operación bastante pues eficiente. NumPy tiene su propia estructura de datos incorporada llamado el arreglo, lo que les comentaba, eh, que pues es similar a lo que es una lista de trabajo en Python, pero pues esta puede almacenar y operar con datos de manera mucho más eficiente. Entonces, bueno,
este tipo de arreglos nosotros los utilizamos en Machine Learning para poder hacer ingresos de datos. ¿Sí? Si queremos agregar o ingresar cierta cantidad de datos a una red neuronal, necesitamos primero procesarla. O bueno, ya conectándolo con visualización de una base de datos, ya eso es con pandas, que seguidamente la vamos a ver. Esto nos sirve para poder, digamos, en una tabla, poder decir, bueno, vamos a hacer ciertos análisis con estas variables y de igual manera ingresarlas a nuestro sistema o a nuestro modelo. Bueno, ya desde hoy vamos a empezar a tener lo que es el componente práctico en las charlas. Entonces, pues los que tienen la posibilidad de hacer el ejercicio a la vez, pues los invito a que lo realicen. Entonces, vamos a proceder. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, ¿sí ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, lo primero que hay que hacer, ya pues bueno, seguimos utilizando nuestro entorno de trabajo de Colab. Bueno, no sé los muchachos nuevos que están ahí, nosotros utilizamos Colab para Google Colab para poder hacer los ejercicios. De igual manera que también se manejan proyectos grandes y funciona muy bien. Bueno, lo primero que hacemos entonces es conectar nuestra máquina virtual, y siempre que vayamos a utilizar o a requerir de la librería de Python de NumPy, entonces tenemos que importarla. Para poder hacer este proceso solamente tenemos que utilizar esta línea, tenemos que escribir import NumPy as np. Básicamente estamos diciendo que vamos a importar la librería NumPy, que la vamos a conocer con el diminutivo de np, ¿sí? Eso es lo que, o el alias, como en este caso se puede visualizar. Perfecto, entonces vamos a empezar a hacer un poquito de código como para que entiendan los ingresos de los vectores. Entonces vamos a decir que primeramente vamos a trabajar con un vector fila. Entonces vamos a decirle un vector fila de, bueno, puede ser 1 por 20. ¿Sí? Entonces vamos a decir vector fila va a ser igual a np.arrange. Ya ahorita les explico esto. Y pues vamos a tener que nuestro vector va a estar contenido entre 0 y 20. ¿Qué significa esto? Bueno, como el curso de Python básico se estuvo dando, no sé si ya lo revisaron, si no lo han revisado. Cuando nosotros utilizamos esta palabra, acá estamos diciendo, bueno, el vector fila va a ser un arreglo de NumPy, y asimismo lo vamos a hacer con la función arrange. Básicamente que lo que él hace es que va a recorrer los espacios entre 0 y 20, ¿sí? Porque pues ustedes saben que los vectores, o bueno, perdón, en la programación pues el 0 cuenta como 1, esa es la primera posición del sí, desde ahí se inicia. Entonces por esto se puso de 0 a 20. Bueno, ahora vamos a imprimir. Vamos a imprimir vector fila. Vamos a imprimir vector fila. Y pues así mismo también hay una función que no sé si la alcanzamos a ver en el curso de Python básico, que es la función type. Creo que sí. Esta función type lo que hace es que nos está diciendo de qué tipo es la operación que estamos haciendo en esta porción de código. Entonces vamos a decirle type de vector fila.
¿vale? Entonces vamos a correr nuestro código. Uy, bueno, hay un pequeño error acá, me faltó. Bueno, este error me lo está presentando porque es que yo no corrí primero el no importe NumPy. Ahora sí, era por eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Ya entonces conocemos o damos un abrebocas con esta función. Ya saben, cuando necesiten recorrer pues esto lo podemos poner de, no sé, digamos desde 5 hasta 20. Vamos a hacer lo mismo. Entonces acá él me va a entregar. Va a incluir el primer valor hasta el valor anterior al que le estamos especificando. Por eso si requerimos ir hasta el número 20, entonces acá vamos a poner el número 21. ¿Sí? Básicamente esa es la función que estamos haciendo acá. Bueno, dejémoslo así. Listo. Y como les mencionaba, entonces él nos está imprimiendo lo que es el tipo de operación o el tipo de variable que tenemos. En este caso nos está diciendo que el tipo es un vector n que está aliado con NumPy. ¿Listo? Bueno, entonces ahora lo que vamos a realizar va a ser cómo podemos nosotros conocer algunas características de estos vectores. Vamos a realizar características. Entre estas características va a estar el tamaño del vector, y pues lo que van a ser los los tipos de datos que se manejan. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso vamos a basarnos en el vector que ya tenemos. Entonces vamos a imprimir de nuevo nuestro vector. Pero ahora le vamos a decir una cosa. Vamos a utilizar una nueva función que se va a llamar shape. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esta función shape? Esta función nos sirve, cuando yo no sé pues qué tamaño tiene mi vector. Sí, pues obviamente en este caso, pues como estamos trabajando con un vector pequeño, pues sabemos cuál es su tamaño, pero digamos si tenemos un vector pues sumamente grande o muchos datos que estamos ingresando y pues queremos saber, pues no vamos a ponernos a contar cada uno de los datos, ¿sí? Entonces con esta función él nos permite saber el tamaño total del vector. Entonces pues bueno, vamos a utilizar, ahora vamos a decirle de nuevo print vamos otra vez con la función type y vamos a decirle entonces vector fila. Listo. Ya sabemos entonces para qué nos sirve esta función. Y de nuevo, ahora vamos a decirle print. Y ahorita les explico cada uno de ellos. Bueno, en este último renglón se puede entonces acceder a lo que son, o cuando nosotros utilizamos este print vector, acá le tenemos que dar una nueva función que en este caso se va a llamar de type. Esta función de type, ¿para qué nos sirve? Esta función nos sirve para poder acceder a las opciones del vector, ¿sí? Entonces escribimos solamente lo que es vector y pues bueno, oprimimos tab y pues dependiendo del tipo de datos, pues ahí nos va a decir qué tipo de dato estamos utilizando en ese caso. Vamos a correrlo. Entonces acá nos está diciendo que el vector, bueno, tenemos un vector de una sola fila, ¿sí? con 20 integrantes, o bueno, 20 posiciones.
la clase, esto es lo que nos da esta segunda fila de código, nos da la clase, que pues básicamente es lo mismo que nos está entregando acá, si se dan cuenta, es lo mismo, es el tipo de variable, pero en este caso nos está entregando que es una clase, o sea, la clase del vector es un arreglo de NumPy, básicamente. Y asimismo, cuando nosotros le damos el tipo de dato que estamos utilizando, es un dato tipo int64. Bueno, esos son tipos de datos que pues de pronto si les da curiosidad en otra charla les puedo comentar, bueno, por qué cada dato utiliza cierto número de... Eso ya está ligado con lo que son los bits, los bytes, y de pronto luego podemos hacer una pequeña charla. Igual eso solamente para conocer un poquito de información respecto a lo que son los vectores de la introducción de vectores y pues toda su información. Ahora, cuando nosotros tenemos un vector y querramos trabajar con el vector, como les digo, pues pueden ser arreglos bastante grandes. Entonces, hay otras funciones que son, digámoslo, útiles, ¿sí? Útiles. Para conocer información sobre el vector o sobre sus componentes. Entonces, en este caso, nosotros vamos a decirle que vamos a imprimir vector fila, pero vamos a decirle esta función min, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esta función min? Esta función nos sirve para hallar el promedio de los integrantes del vector, o bueno, del vector. Ya saben, pues es de sus componentes. Y asimismo también vamos a tener la función max. Esto solamente lo que nos va a hacer es devolvernos el integrante del vector que pues sea mayor. En este caso pues, bueno, acá tenemos ok, print, bueno, no más tengo una, ok, acá falta un juego de paréntesis y así mismo, listo, correcto. Entonces en este caso nos está devolviendo el promedio de todos los integrantes de este vector y asimismo también pues me está entregando que el número mayor pues, es el 19. Como les digo, esto es para hacer uso en grandes cantidades de datos, pues no en un vector tan pequeño. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de... Esto fue trabajando con un vector fila, entonces pues también podemos hacer lo mismo con un vector columna. En este caso podemos hacer algo que se llaman transformaciones o trabajo con los mismos vectores. Vamos a proceder a convertirlo en un vector columna. ¿Listo? ¿Esto cómo se hace? Esto se hace con algo que se llama la función reshape, o digámosle sí, como cambio de tamaño o algo así. Entonces vamos a decirle que vector fila, ok, vector fila va a estar dentro de bueno, listo, vector fila va a ser igual, perdón, vector fila punto reshape, lo tenemos, punto reshape 20,1, que es el vector que tenemos, va a ser ahora igual a vector columna. ¿Listo? Entonces en este caso lo que estamos haciendo es cambiándole la forma, básicamente. Entonces ya no vamos a tener la versión lineal, pues horizontal, sino ahora pues va a convertirse en una columna.
Y pues hacemos la misma operación. Vamos a decirle print vector columna. Y como ya aprendimos para qué funciona la función shape, entonces vamos a decirle print vector columna punto shape. Corremos. Entonces, como se puede evidenciar, ya tenemos nuestro vector pues transformado en una columna y nos está diciendo que nuestro vector es de 20 con 1. Entonces 20 filas, ¿sí? Sí, 20 filas por una columna, básicamente. ¿Listo? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta respecto a vectores o ingreso de vectores? No sé, no los estoy viendo. Y ahora sí. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Vale, perfecto. Ok. Entonces ahora vamos a proceder a lo que son las matrices. Que también pues son un elemento bastante importante para utilizar con NumPy. Entonces, vamos a proceder. Uy. Vamos a proceder a hablar de lo que es una matriz. De 5 filas, puede ser. 4 columnas. ¿Listo? Después esto se puede hacer con cualquiera, no solamente es un ejemplo. Entonces vamos a decirle matriz va a ser igual. Si se fijan, va a tener el mismo comportamiento. Vamos a decirle np punto. Ahora vamos a utilizar acá una función que se llama random. Esta función random lo que me está, o bueno, para lo que se usa o para lo que me sirve, es para utilizar valores aleatorios. ¿Sí? Entonces en este caso no es como por ejemplo acá que yo le estoy diciendo al vector arrange, que significa recorrer, o sea, recórrame de 0 a 20. En este caso yo le estoy diciendo, quiero una matriz que tenga 5 filas y 4 columnas, pero que sea con valores totalmente aleatorios. Por eso utilizamos la función random. Entonces, np.random .rand, vamos a decirle 5,4. ¿Listo? Y ahora vamos a decirle print matriz. Entonces, como pueden ver, en este caso pues tenemos valores totalmente aleatorios para la matriz. ¿Listo? Cumple con las dimensiones que ya le habíamos hecho. 5 filas y 4 columnas. ¿Vale? Ahora, trabajamos de igual manera si queremos conocer algunos datos de la matriz. Vamos a decir entonces que print matriz.shape. Ya sabemos entonces para qué nos arroja este tipo de datos. Dale un momento. Por favor.
Ok, entonces en este caso vamos a utilizar matriz.shape. Con eso ya sabemos que es ¿para qué? Para saber el tamaño de la matriz. Pues nosotros ya conocemos que es una matriz de 5 por 4, pero pues es como para corroborarlo o en su defecto cuando tengamos muchos datos saber cuánto tenemos. De igual manera, vamos a preguntarle que quiero saber cuál es el tipo de dato que pues estamos manejando. Y asimismo, vamos a preguntarle, bueno, perdón, el de arriba es para saber para que él me va a decir que es un tipo de arreglo de matriz con NumPy. Y en este caso, sí vamos a preguntarle qué tipo de dato es el que maneja. Listo. Corremos esta pequeña porción de código y nos va a decir que efectivamente tenemos una matriz con 5 por 4 y pues que tenemos una clase de dato de NumPy, de nuevo, que es un arreglo de NumPy, y acá ya cambia el tipo de dato. En este caso tenemos como pues ustedes evidenciaron, un int, ¿sí? Un entero, ¿sí? Acá vemos que los datos son de tipo float o flotante, por lo que tenemos, bueno, nuestra función random nos entregó decimales, básicamente. Entonces, pues bueno, acá ya utilizamos lo que es el tipo de dato tipo float. ¿Vale? Bueno. Seguidamente, entonces, nosotros le podemos hacer también modificaciones, obviamente, a la ¿qué? A la matriz. Les voy como para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, al igual que con los vectores, se puede calcular parámetros como lo que es la media, bueno, la desviación estándar, máximo, mínimo, pero pues en este caso se debe especificar si es por filas, por columnas o el cálculo es sobre todo el arreglo, sobre toda la matriz, ¿sí? Entonces aquí ya empezamos un poquito a utilizar conceptos ya más, pues son sencillos, solamente que pues son bastante útiles cuando pues uno va a realizar diferentes ¿qué? Diferentes procedimientos, ¿vale? Entonces primeramente vamos a calcular lo que es la media de la matriz. Esto lo vamos a hacer a través de un pequeño código. Vamos a tener acá print matriz punto min. De nuevo vamos a utilizar la función min. Eso sí es, o sea, se utiliza para todo, no es que cambie. Pero en este caso le vamos a decir que quiero que me saque la media de los valores, entonces desde el axis 0 o en el axis 0. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que va a ser el promedio para cada columna, ¿sí? Entonces en este caso lo corremos y me va a entregar que el promedio pues de cada una de estas columnas, de estas 4 columnas, van a ser estos 4 valores. ¿Ya? Ahora queremos conocer entonces de nuevo, bueno, conocer la matriz de lo que es el axis el axis 1. ¿Listo? ¿Esto qué me está entregando? Esto me está entregando el promedio de cada fila. ¿Listo?
se me entrega el promedio de cada fila. Entonces, ahora vamos a estudiar cuál es la forma para poder convertir la matriz pues en un vector, ¿sí? Y pues calcular así la media. Entonces lo que hacemos en este proceso, vamos a decirle print matriz punto min, print matriz punto min. Listo. Vamos a correrla. Ok, acá tengo un error. De nuevo, mismo error de antes. Paréntesis. Y listo. Entonces acá, ¿qué fue lo que hicimos? Acá lo que estamos haciendo es diciéndole, quiero que tome toda esta matriz, me le haga un promedio y pues me entregue un valor escalar, ¿sí? Básicamente para eso es que se utiliza esa función. Y por último, otra función importante cuando se trabaja con matrices es el hecho de convertir la matriz normal o la matriz que tenemos en su transpuesta. ¿Listo? Entonces en este caso, pues como tenemos una matriz de 5 por 4, nos va a entregar una matriz de 4 por 5. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto se hace diciéndole matriz punto t, significa t de transpuesta. Esa t siempre tiene que ser en mayúscula. Es eso como para algo de sintaxis. Va a ser igual matriz t va a ser igual a matriz punto t. Vamos a decirle que la imprima y vamos a imprimir la matriz normal y la matriz transpuesta para poder observar lo que es la diferencia entre ambas. Vamos a imprimir matriz y vamos a imprimir matriz. ¿Listo? Perfecto. Entonces en este caso tenemos la matriz normal, la que venimos trabajando, y pues su respectiva transpuesta con 5 columnas y pues a su vez 4 filas. Estas son las operaciones, digamos, más comunes o más clásicas pues para trabajar con lo que son los vectores y las matrices. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, duda o bueno, no sé, algo sobre este tema de trabajo con datos, en este caso con la librería de NumPy. Y si tienen alguna pregunta, habla fuerte porque no. Una pregunta Bueno, acerca del tipo de la matriz, del tipo de la matriz. ¿cómo? ¿Pueden mostrar un momento las líneas del tipo de la matriz? ¿El tipo de la matriz? Sí, Acá. sí. Cuando ingresas matriz.dtype, si trabajaras otros tipos de datos, por ejemplo, mezclados datos flotantes con datos de string, ¿regresa uno o no regresa ninguno? Me regresa uno. Me regresa el que los trate de englobar. O sea, me va a regresar una matriz, un dato de tipo flotante. Lo que pasa es que, bueno, eso ya va a estar en el análisis de los datos, porque bueno, ya que, lo que usted está diciendo es que de pronto en esta matriz hayan palabras, hayan números y todo ese tipo de cosas, que haya una mezcla de tipos de datos, ¿sí? Sí. Correcto, bueno,
En ese tipo de casos, bueno, eso ya lo vamos a tratar en lo que es el preprocesamiento de los datos cuando vamos a utilizar un modelo. ¿Sí? Porque pues nosotros no le podemos entregar a un modelo que hagamos ese tipo de mezclas. Tenemos que utilizar, bueno, ahí como adelantándole un poquito, tenemos que utilizar eh, algo que se llama label encoder, que es básicamente cambiar lo que son los textos para dejar todo en un solo tipo de variable, ya sea pues numérico, sí, o tipo texto. No podemos Mira, mezclar. Sí podemos mezclar lo que son las variables, los tipos de datos así, flotantes o tipos de datos enteros. Sí, todo ese tipo de datos sí los podemos mezclar. Pero ya si le metemos datos con texto, sí nos toca cambiarlo y asignarle un valor numérico para poderlo agregar a los modelos. ¿Vale? O sea, obviamente sí, en esos tipos de datos nosotros podemos encontrar diferentes bases de datos con, mejor dicho, totalmente desordenados. Y estos son herramientas para utilizar los vectores. Pero esos vectores ya tienen que estar debidamente procesados, sean vectores o matrices. Entonces en ese preprocesamiento de los datos para el modelo se hacen este tipo de cosas. Ya cuando estemos haciendo modelos de... Los principales van a ser modelos de regresiones lineales. Se van a dar cuenta de cómo se hacen los procesamientos de datos y cómo deben ser ingresados estos datos para que el modelo pues trabaje correctamente. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, en ese orden de ideas, pues, bueno, nosotros también, pues dándoles así como unos comentarios. Esto es algo bastante, pues, sí, traté de entregarles como lo más utilizado, lo más sencillo. Obviamente también podemos saber cuáles son las dimensiones del vector, cuántos ceros tiene, podemos hacer un vector de ceros, sí, podemos, no sé, en el mismo vector, cuando nosotros, por ejemplo, a ver, vamos a ver, en este vector, cuando nosotros damos np.arrange, eh, nosotros como les comenté, estamos diciendo que quiero un vector desde el punto 0 hasta 20, obviamente va a llegar hasta 19, como pueden ver, eh, pero normal, ¿sí? Recórrame de 0 a 20. Siempre que nosotros pongamos esas dos posiciones, digamos 0, 20 o ¿sí? 2 solamente, me va a entregar el recorrido general. Pero si yo le agrego un tercer parámetro, por ejemplo en este caso un 2, y yo corro esto, ¿qué me está entregando? 0, 2, 4, 6. Si le agrego un siguiente parámetro, lo que está haciendo es que le estoy dando la cantidad del salto que tiene que hacer entre cada uno de sus vectores. Por ejemplo, yo le digo 5. ¿Sí? Me va a entregar solamente 0, 5, 10 y 15. Obviamente no me entrega el último porque es un 19. ¿Vale? Entonces esto es como para que ustedes también aprendan a cómo es el manejo de los datos, de los vectores, ¿sí? Y cómo poderlos utilizar a su antojo básicamente. Que pues estos son herramientas para poder hacer el procesamiento de los datos. Bueno, ¿qué otra cosa de pronto les podría mencionar? Bueno, yo creo que respecto a eso, bueno, las matrices, todo bueno, ustedes también pueden hacer el producto ya aplicando todo lo que es álgebra lineal y todo lo que pues ya ustedes manejan bastante bien. La única diferencia con esto pues es la sintaxis. O sea, en este caso nosotros podemos hacer producto punto, producto cruz, bueno, todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Porque NumPy es una librería matemática. ¿Sí? Esto es para hacer pues, procedimientos, digámoslo, de matemática científica, como por ese lado. Obviamente NumPy, y de hecho Python en su simple eh, lenguaje puede hacer operaciones matemáticas normales, solamente que esto es más especializado para este tipo de cosas. Listo, podemos hacer el producto de dos vectores escalares, bueno, entre tanto. ¿Vale? Bueno, ahora yo les quiero comentar respecto a lo que es dar una introducción a Matplotlib, pues para lo que es el Deep Learning. ¿Ya? Entonces, Matplotlib es una librería de Python especializada en la creación de gráficos en dos dimensiones. Sí, pues, bueno, esto nos permite crear y personalizar los tipos de gráficos más comunes, pues entre ellos están los diagramas de barras,
¿sí? Los histogramas, diagramas de sectores, diagramas de caja y bigotes que se llaman, los diagramas de violín. Asimismo, vamos a tener los diagramas de dispersión o los de puntos, diagramas de líneas, diagramas de áreas, de contorno y mapas de color. ¿Sí? En este caso podemos observar algunos de ellos. Pues acá este es un diagrama de dispersión, diagrama de puntos. Esto se usa normalmente, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes están familiarizados con el término clusterización, que es como un agrupamiento de datos. Entonces, por ejemplo, si alguno ha tenido algún acercamiento con la herramienta de Team, se me va el nombre. TeamViewer no es. Bueno, no sé si Cristian me colabora con el nombre, la búsqueda de las bases de datos para los artículos. Se me olvidó. Que nos realiza mapas de clusterización de. Pues sí, hace un mapita donde nos muestra los autores. Bueno. Web of Science. No. El Ghostwire es el otro. Ese, ajá. Exactamente. Con ese programita ustedes lo que hacen es buscar artículos o bueno, lo que quieran. Y a través de una búsqueda que él hace con unos parámetros, él les entrega los pequeños agrupamientos o clusters de autores o de año o lo que sea, de publicaciones, para que después sea un poco más fácil la visualización de esos datos. Eso es lo que hace pues un diagrama de puntos o de clusters. Acá tenemos lo que es el diagrama de barras, que pues ya creo que todos lo conocen. Asimismo tenemos un diagrama de líneas, ¿sí? O bueno, en este caso es un diagrama de pasos, que eso lo entrega mucho cuando se trabaja con la parte de MATLAB y todo eso, que ustedes asumo vieron. Bueno, no sé si ya verían la parte de mecatrónica y eso. Asimismo tenemos también diagrama de serie de tiempo. Esto lo vamos a utilizar, no sé si sea este semestre o de pronto el próximo, con las redes recurrentes. Eso lo vamos a utilizar. Y asimismo los histogramas. Los histogramas sí se utilizan demasiado para la visualización de datos en este campo. ¿Vale? Entonces, de nuevo vamos a proceder a hacer un ejercicio. Perfecto. Bueno, este ejercicio se va a dividir en lo que son los plots, que son líneas continuas, y los scatter plots, que son diagramas o bueno, dibujar puntos. ¿Correcto? Entonces, lo primero que asimismo, igual que con NumPy, lo primero que tenemos que hacer es importar nuestra librería. En este caso, el proceso para importar la librería se hace con import matplotlib .pyplot as plt, básicamente el mismo, bueno, el alias. Ok, no integrante, vale. El alias de lo que es la librería, básicamente. Ahora, vamos a iniciar con lo que son nuestras gráficas de líneas continuas. Entonces, primeramente, así como en NumPy, necesitamos unos datos pues para poder graficar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos hacer un procesamiento de datos. Sí, queremos hacer una visualización, pero en este caso entonces ya empezamos como a engranar los conocimientos que ya se van adquiriendo. Ahora tenemos que decirle import numpy as np, porque pues vamos a trabajar con arreglos matemáticos. Entonces vamos a decirle número de puntos. Entonces vamos a decirle que eso va a ser igual a 20. ¿Listo? Vamos a decirle para x, yo quiero que x sea y ahorita les explico esta función.
Entonces, el vector con un total de n puntos, en este caso, esos son los datos, y va a tener valores desde el 0 hasta el 10, ¿sí? Básicamente. Entonces, eso va a ser para la parte de x. Y ahorita cuando se visualice la función, de pronto comprenden un poquito mejor esa parte. Y vamos a decirle ahora cuál es la función. Y va a ser igual a 5x más 2. ¿Listo? Entonces, esta básicamente es la información que le estamos entregando. Decimos, ah, bueno, esta es la función. Es una función lineal, 5x más 2, listo. Vamos a decirle acá, x va a ser los puntos que va a tener para poderse graficar. Y ahora, pues nosotros podemos correr esto, pero pues... bueno, no había conectado la máquina virtual. ¿Listo? Ya conectó. Nosotros corremos, importamos esto. Corremos esto, pero... Ok, acá tengo un error. X. Bueno, de esta forma ustedes también se dan cuenta de qué errores son los que posiblemente pueden aparecer al trabajar de esta manera. Aquí está. Sí es. Listo. En este caso estamos realizando ya la operación con nuestra función, pero no estamos viendo nada porque no la estamos mandando a graficar. Entonces le podemos decir, acá entonces vamos a decirle graficar, sí, vamos a decirle graficar. Entonces en este caso vamos, como nosotros importamos la librería, dijimos que va a tener un alias como PLT. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a utilizarla, vamos a decirle plt.plot. Plot lo que me está diciendo básicamente, bueno, plotear es como dibujar o presentar, básicamente. X, Y. Acá es fundamental el uso del punto y coma. ¿Listo? Entonces, acá podemos obtener la primera gráfica. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces, dijimos, esto lo que me dio fue el eje X. ¿De dónde? ¿Sí? Dijimos, X va a ir de 0 a 10, ¿sí? Y vamos a tener un número de saltos, o bueno, digamos acá el intermedio, de 20. ¿Sí? Eso es como para que se viera un poquito más ordenada. ¿Sí? Entonces, bueno, acá por ejemplo podríamos reducirlo, llevémoslo a 2. Va a cambiar obviamente la gráfica, se puede evidenciar. Y eso, hay mensajes. Hola Brian, ¿qué tal? Sí, la sesión está siendo grabada y se va a subir al canal de YouTube. Vale. Listo, entonces, bueno, en este caso vemos que se puede realizar de esa manera. Bueno, vamos a intentar, no sé, hacer algo. No sé si acá me tome de esta forma o tenga que utilizar un paréntesis. Bueno, sí, creo que tengo que utilizar un paréntesis, no me lo acepta de esa manera. Bueno, en ese caso, pues ya tenemos cómo básicamente presentar una función para este caso lineal. Ahora vamos a empezar a ver cómo podemos cambiar la visualización de este tipo de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un proceso que se llama, pues no sé, digamos, mejoramiento de gráfica. Esto lo vamos a hacer con plt.plot.
Vamos a decirle que x, y, ahora vamos a agregar un string. Vamos a decirle r, raya. ¿Qué significa esto? Esto lo que le estamos diciendo es que quiero que mi gráfica, que mi línea, entonces ya no sea así, sino que sea rojo, así, en red. Entonces ahí le estamos poniendo un cambio de color y ahorita lo vamos a ver. Ahora vamos a decirle plt.title. En este caso le estamos diciendo quiero que me presente el título de la gráfica y que se llame y versus x, básicamente. ¿Listo? Y asimismo yo quiero que me diga o que me muestre las etiquetas o las labels de cada uno de los ejes. Entonces voy a decirle plt x label asimismo vamos a utilizar de nuevo un string y plt.ylabel. Yeah. ¿Listo? Ahora, en las gráficas pues es importante saber en qué puntos corta cada una de las de los puntos de la gráfica y de la función. Entonces para esto vamos a decirle plt.grid. Listo. Vamos a correr esta gráfica y como ven pues podemos pasar de esta gráfica tan relativamente simple a obtener una gráfica, ¿sí?, que nos va a entregar puntos, líneas, color rojo, nos va a entregar cada una de las leyendas de los ejes y asimismo el nombre de la gráfica, ¿sí? Por ejemplo acá yo puedo cambiarle quiero que sea verde, entonces voy a poner green, ¿sí? Listo, ahí me la cambió a verde. Quiero que esto sea, si no recuerdo bien, creo que se puede con círculos, pero no sé si es así, no recuerdo, no. Se podía con rombos también. Vamos a decirle entonces con puntos. Puntos creo que sí sale. Bueno, me hizo quedar mal. Mantengamos con líneas. Estas formitas se pueden cambiar, como les estaba diciendo. Por ejemplo, cuando uno presenta diferentes gráficas o gráficas superpuestas y quiero que pues diferenciarlas y sí, para poderlas visualizar de una mejor manera, entonces se utiliza eso. ¿Ya? Bueno, seguidamente entonces vamos a hablar de lo que son los dibujar puntos o para la parte de hacer un poquito de clúster. Y ya con eso pasamos a la sesión de preguntas y finalizaríamos por ahí. Entonces, en este punto vamos a utilizar otro tipo de gráfica. Los tipos de gráficas, en este caso les estoy presentando solamente dos, ¿no? Los lineales y los de dibujar puntos. Pero pues como les mencioné hay muchos más. Si están interesados, pues bueno, me lo hacen saber y profundizamos un poquito más en esto. O si lo quieren hacer de forma autodidacta también pues estaría muy bien. Ya sería como cuestión de qué charla damos. Otra cosa, muchachos, también es importante que utilicen el grupo, no sé, hablen o cualquier cosa, para eso está. Entonces vamos a decirle plt.scatter x, y. Vamos a decirle acá S80, y ahorita les explico por qué. Listo. Y vamos a utilizar los mismos de arriba. Vamos a copiar. Listo. Entonces,
¿Para qué me sirve esto? Esto lo que está diciendo es que quiero que me haga lo mismo, quiero una gráfica con XY que me muestre los ejes, que me muestre el nombre de la gráfica. Quiero utilizar lo mismo, quiero que sea con la función lineal, pero ahora entonces quiero que lo haga con puntos, ¿sí? Y este valor, este 80 que yo estoy poniendo acá es el tamaño de los puntos, ¿sí? Y el G pues es de green para que pues, me salgan verdes. Entonces en este caso, bueno, vamos a visualizar, ¿sí? Como pueden ver, en su efecto pues lo podemos cambiar. Bueno, no sé si lo aceptas. Bueno, parezca azul. Bueno, esto es para variar. Vamos a hacerlos un poco más pequeños. Listo, ahí se hacen un poco más pequeños. Como les digo, pues esto es para utilizar, bueno, visualización de datos o por ejemplo para visualización de resultados. Cuando ustedes hagan un modelo, saquen sí, algún resultado, poder hacer un análisis de resultado un poco más completo, ¿vale? Entonces no sé si tengan alguna pregunta respecto a la visualización de datos con esta librería. Yo tengo una pregunta, la parte plt.grid. ¿La parte qué? plt.grid. plt.grid. ¿Esta? Sí, Acá. eso. ¿Sí? Esto lo que nos sirve es para, como se puede evidenciar acá, el plt.grid, eso es básicamente para que me agregue estas líneas, para que me agregue la cuadrícula, como un grid, como una malla, una cuadrícula, ¿sí? Para poder visualizar los datos un poco mejor, digamos los cortes con la respectiva función. Eso es lo que hace el grid. Por ejemplo, si yo lo quito, pues se va. ¿Comprendido? Sí. Vale, perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno. Entonces, pues muchachos, eso sería la clase del día de hoy. La próxima... Ah, el profe entró. Ok. Como les mencionaba, pues en la siguiente clase vamos a ver un poquito de lo que es procesamiento de datos o visualización de datos ya con pandas, que es cómo importar datos, cómo asociar Google Drive o agregar un archivo de datos al Google Colab. Sí, todo ese tipo de cosas lo vamos a ver en la siguiente clase. Y pues básicamente ya con eso estaríamos finalizando un poquito los fundamentos y entraríamos ya en materia de lo que son las principales redes recurrentes, eh, ya para entrar en materia con la parte de la inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si Cristian tiene algo más por comentar. No, ¿No? ahora no. Vale, perfecto. Entonces, bueno muchachos, eso sería todo por el día de hoy. ¿Cómo? ¿Brian quiere decir algo? ¿Cómo es el nombre del canal? Ah, ok, el nombre del canal. Bueno, Brian, primero no sé si usted ya está inscrito em, sí, en la base de datos del semillero, porque pues ese canal es privado y tiene que acceder a través del correo. Entonces, sí. Sí, yo me escribí, que me va a gustar todo. Ah, ok, perfecto. Entonces eso está en el canal se me va el nombre, de Classroom. Ahí está el link para que puedan acceder a los videos. ¿Vale? Vale. Listo, perfecto. Bueno muchachos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y quedamos pendientes entonces alguna duda que tengan o que les surja. ¿Vale? Entonces que tengan una muy buena tarde y hasta luego.